Gloria sea a nuestro Dios. Hermanos, ahora pasamos a la predicación de la palabra del Señor. Y quisiera pedirle a mi hermano Juan. Juan, eres tú el que estás ahí, ¿verdad? Eres tú el que está. Sí. Ajá, ok. Juan, por favor, eleva una oración a Dios por la predicación de esta mañana. Por favor. Amén. Gracias, Señor, por darnos la dicha, Señor, de poder escuchar tu palabra, Padre. Padre, por permitirnos, Señor, reunirnos solamente orándote y dándote la gloria, la honra que tú te mereces, Padre, Señor. Señor, sabiendo, Señor, de que necesitamos de ti, Padre, y que sin ti nada somos, Padre. Señor, te pido, Señor, que nos des esa bendición, Señor, que solo das tú mediante tu palabra, Padre. Señor, que crezcamos, Señor, espiritualmente en tu verdad, Padre. Dándote la honra, Señor, amándote, Señor, anhelándote, Señor, día a día, Padre. Señor, que no seamos cristianos, Padre, Señor, de paso, sino cristianos verdaderos, puros, Señor, y que merecen, Señor, hablar, vivir y respirar, Padre, Señor, tu verdad. Gracias, Señor, por todo, Señor, por esta congregación que tú nos has dado, Padre. Señor, te doy las gracias, Padre, Señor, porque tú has dado, Señor, tú has hecho, Padre, que nosotros, Señor, nos demos cuenta de la gran verdad, Padre, que muchos, Señor, omiten. Gracias, Señor. Te lo pido, Señor, que te dé esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, Señor, al pastor, para llevar tu palabra, Padre, y que nos enriquezamos en ella, Padre, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Juan, por esa oración de intercesión que ha elevado usted al Señor en esta mañana. En este momento nosotros vamos a estar desarrollando el tema con el título que aparece en pantalla, la propuesta del pacto de gracia. La semana pasada nosotros hablamos del pacto de gracia y estuvimos desarrollando. Nosotros también tenemos que entender, hermanos, de todo esto, que el pacto de gracia no difiere del pacto de obras, en el sentido de que sigue siendo establecido o sigue siendo una manifestación de la gracia de Dios. Tanto el pacto de obras que el hombre incumplió, como el pacto de gracia que nos fue dado a través de Cristo, fue una manifestación de la gracia de Dios. En el caso del pacto de obras, Dios pudo haberle escondido el hecho de que comieran a Adán y a Eva el árbol del conocimiento del bien y del mal, y haberlos dejado a que por encontrarse el árbol por ahí se lo comieran y desobedecieran entonces esa prohibición. Dios fue tan benevolente que les dijo de lo que se tenían que cuidar. La diferencia que nosotros hemos apuntado en cuanto a los dos pactos es que el pacto de obras incurrió en la desobediencia del hombre. Hermanos, de igual manera, la humanidad de hoy
la humanidad actual, incurre en un desacato del pacto de gracia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no quieren creer que Jesucristo es la vía y el medio de Dios para darnos el perdón de los pecados y restablecer la relación con Él. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a ver que ambos pactos son una continuación de la otra, que en ambos se puede incurrir en desobediencia, pero que en este en especial todavía, hermanos, hay un poco de más gracia, porque Dios, pasando por alto la desobediencia innata del hombre, nos da el medio para acceder gratuitamente al ofrecimiento que Él nos está haciendo. Y también otra cosa, hermanos, que no debemos olvidar es que los términos de este pacto de gracia, Dios los establece. ¿Y cuál es? La fe. O sea, usted y yo tenemos que tener fe para poder entrar en los beneficios que ese pacto da. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esa fe es el requerimiento que Dios ha impuesto. No por obras, miren, por medio de la fe, no por obras, no por obras como el anterior, para que no se gloríen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a ver entonces cómo propuso Dios este pacto de gracia, en el que está la fe de por medio, ¿verdad? Como requerimiento obligatorio de la misma. Y dice la Confesión de Fe de Westminster en la sección número 4 de este capítulo 7, si no me equivoco. Si no me equivoco, de este capítulo 7, sí, capítulo 7, dice la Confesión de Fe de Westminster: este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo, el testador, y a la herencia eterna con todas las cosas que a ésta pertenecen y están ligadas en este pacto. Vuelvo y leo: este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo, el testador, y a la herencia eterna con todas las cosas que a ésta pertenecen y están ligadas en este aspecto. Esta sección de la Confesión de Fe de Westminster lo que nos está diciendo es que la forma de proponer Dios el pacto de gracia fue a través de la metodología del testamento. Y dice, con el nombre de testamento, pues hace referencia a la muerte de Jesucristo, el testador, y a la herencia que tiene Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un testamento? Yo creo que nosotros todos tenemos una idea, aunque sea muy básica, de lo que es un testamento en el ámbito humano. Pero la palabra testamento viene del latín, y viene del latín testario mentis. Testario mentis, que significa testimonio de la voluntad o testimonio de la mente. Es decir, la persona en vida
dice, después de mi muerte yo dejo a fulano de tal o a sutanito de tal este gatito o esta casa o este carro, aunque sea un chuncho destartalado, pero hace, pues, decide lo que su mente ha decidido, que mientras él esté vivo no se le va a poder otorgar a esa persona, pero apenas él muera, entonces se hace práctico esa acción. Entonces es un acto, ¿verdad? Es un testimonio de la voluntad, pero es un acto jurídico. Y es más, nosotros sabemos que un acto jurídico, porque eso consta a través de un juez o de un notario, por el cual una persona estipula o establece quién o quiénes serán las personas, familiar o un tercero, que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. ¿Cuál es el bien que el Señor en este pacto de gracia nos está proponiendo? Bueno, el bien que el Señor nos está proponiendo es la herencia eterna, con todas las cosas que a esta pertenecen. La herencia eterna, la vida eterna, el vivir en la gloria del Señor, ser parte del reino de Dios para siempre y no sufrir el castigo que merecemos por nuestro pecado. Ahora, en este testamento que se hace en el pacto de gracia, también el Señor estipuló, estableció quiénes y quién o quiénes son las personas que van a beneficiarse de eso. ¿Y cuáles son las personas? Son todos los que aceptan por fe el plan establecido por Dios y la redención que este plan brinda a través de la muerte de Cristo. Y después de la muerte de Cristo, mis estimados hermanos, todo aquel que cree tiene la vida. Y el que no cree, porque no acepta el pacto, ¿verdad? No le interesa el testamento, entonces no tiene la vida. Ahora, vamos entonces, hermanos, a estar revisando los textos bíblicos que leímos durante el culto y con una explicación de los textos o palabras claves, más bien de las palabras claves que en ellas hay. Tenemos Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17, Hebreos, la epístola a los Hebreos, está después de Santiago. La epístola a los Hebreos, capítulo 9, no, después de Santiago, justamente después de Santiago, ¿no? O sea, usted está en Santiago. Ah, no, está antes. Está antes de Santiago. Yo aquí equivocando. Antes de Santiago está Hebreos. Yo sé que están ahí a la par. Ajá. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Voy a estar leyendo, hermanos, una versión bíblica que es la que tengo aquí en pantalla, que es la versión Reina Valera Gómez. O sea, es una revisión bíblica que hizo un teólogo latinoamericano de apellido Gómez y que ha contemporizado un poco el lenguaje de la Reina Valera para algunos, ¿no? Todavía respetando algo de la literalidad y demás de la traducción. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Así que, por eso, el mediador del Nuevo Testamento, aquí en vez de decir del Nuevo Pacto, dice Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive.
Mire que en la carta en los Hebreos, que hay mucha controversia en cuanto a quién la escribió. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue un sacerdote, que pudo haber sido Bernabé, y que pudo haber sido Bernabé porque el lenguaje sacerdotal está bastante impregnado en el libro. Y Bernabé, recuérdense que era levita, oriundo de Creta, pero era levita, era varón levita, él era descendiente de los levitas. Así que bien pudo haber sido Bernabé, compañero de Pablo de misiones, quien Dios inspiró para la escritura. Pero de manera interesante, el escritor de Hebreo utiliza la palabra testamento en vez de pacto. Si nosotros leemos nuestra versión Reina Valera o la que tengamos, en este capítulo 9, mis estimados hermanos, en este capítulo 9, versículo del 15 al 16 dice, va a decir lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la palabra pacto y testamento son sinónimas. De hecho, es lo que vamos a ver ahora que hagamos la exégesis breve de los términos claves que aparecen en estos textos. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. La versión Reina Valera Gómez dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Curiosamente, el escritor de esta epístola, de esta carta, utiliza conceptos del derecho romano. Entonces bien pudo haber sido Pablo también, como sea, hermanos. Pero se está diciendo que de antemano Dios había, dentro de su plan y dentro de ese pacto, hacer válido el disfrute del beneficio de su pacto por la muerte del testador, por la muerte de un testador. Y el testador, ¿quién era? Cristo. Porque Cristo, siendo parte de la deidad, la segunda persona de la deidad, es dueño de todo. Es dueño de la herencia eterna, es dueño del universo, es dueño de todo, todito. Entonces, vemos que esta expresión de esta sección número 4 del catecismo hace ver que realmente así es. El pacto de gracia, a diferencia del pacto de obras, se establece a través de la muerte del que es dueño de todo. Bueno, él murió y después resucitó, hermano. No creamos que bueno, pues el Señor quedó muerto. Murió. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nosotros estamos, hermanos, bajo la era de poder acceder a esa gracia en la que el Señor ha impuesto su condición, porque ya el testador, propietario de todo eso, murió e hizo válida legalmente esa situación. Cuando leemos entonces el capítulo 7, versículo 22, capítulo 7, aquí mismo, capítulo 7, versículo 22 de Hebreos, leemos que el texto nos dice, tanto
de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Esto según la versión Reina Valera Gómez, pero aquí en la Reina Valera de 1960 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De mejor testamento es hecho fiador Jesús. ¿Y cuáles palabras, estimados hermanos, tenemos como clave en estos dos textos? Tenemos las palabras mediador, testamento y fiador. La palabra mediador es la palabra mesites, mesitou o mesito. Y significa eso, mediador, una persona que está entre una cosa y otra. En un pacto, en una alianza, siempre hay un mediador, porque las dos partes se reúnen, acuerdan, pero hay alguien que dice: miren, voy a hacer nada más papel de simple árbitro. El árbitro en este pacto es Cristo. Y también sabemos que el testador es la parte dominante del pacto, pero el mediador es Cristo. También tenemos la palabra testamento, hermanos, y curiosamente vamos a descubrir algo, lo que dije posteriormente, que la palabra testamento, que es diateque, es la misma en la Biblia que pacto, que también es diateque. Entonces, el pacto de gracia es un testamento de gracia. Hermanos, y cuando tenemos testamento, tenemos la palabra diateque o diateques o diateque, que nos habla de la celebración de un pacto. O sea, el testamento es la celebración del pacto. Es la ceremonia del pacto. Y se hace de manera legal, firmándose, aceptándose las condiciones. Y miren, curiosamente, hermanos, nosotros cuando firmamos, aceptando ese pacto, en esa ceremonia de testamento, nosotros aceptamos el pacto cuando decimos creo, tengo fe. Y la última palabra que es también clave en estos dos textos que acabamos de leer es la palabra fiador, que viene del griego engios o engiou o engio, y que significa garantía. Jesús, además de ser uno de los firmantes del pacto, porque la parte dominante es el mediador, pero también es el fiador, el que garantiza. Si no es por Jesús, no hay garantía. Y miren, la Biblia nos habla en su palabra que cuál es la garantía del cristiano de haber obtenido la salvación. La garantía del cristiano de haber obtenido la salvación a través de la fe es el Espíritu de Dios, que al fin y al cabo es el que sella al creyente, le pone una marca. Y esa marca es no la firma suya, porque la firma suya usted la puso cuando creyó, es la firma de Dios, diciendo esto se va a cumplir y esto se va a respetar. En el momento de los mameyes, saben que en Panamá antes se utilizaba una frase que decía: a la hora de los mameyes. Bueno, a la hora de los mameyes, el Señor va a decir: esto es así porque ya se firmó, se estableció, yo cumplo mi palabra. Cuando se dan los testamentos en el ámbito humano,
que tristemente, hermanos, hay cosas tan horribles que se ven a la hora de darse los testamentos. Hay gente que queda peleándose, jalándose la greña, insultándose, maldiciéndose y todo, porque lo que quieren es ver a quién le tocó la plata o quién le tocó las propiedades, ¿verdad? Pero en el momento de la celebración de estos testamentos, nosotros no tenemos que preocuparnos que no nos va a tocar lo que se nos prometió. Porque es el único testamento que se dice antes qué es lo que se va a obtener después de la muerte del testador. Se dice que se va a tener vida eterna y se viene anunciando desde los inicios de la humanidad a través de la predicación de los profetas, de Cristo y de sus apóstoles. Cuando vamos a Lucas capítulo 22, versículo 20, miren lo que dice Lucas, el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esto es lo que dice la Reina Valera Gómez. Pero ¿qué dice la Reina Valera 60? La Reina Valera 60 dice, no, Lucas 22, 20. ¿Qué dice la Reina Valera 60? La Reina Valera 60 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 22:20, sí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa. Pero ahora la copa en sí. ¿Qué simbolizaba la copa? La copa era el recipiente del vino que estaban tomando, y Jesús habla de que en la cena del Señor, a la hora de beber de la copa, vamos a estar bebiendo de la sangre. Muchos dicen: ay, qué acto más carnívoro, pero de manera simbólica, se nos está diciendo que ese acto jurídico en donde después de la muerte del testador se hace válida la obtención de bienes y de riquezas del dueño de la herencia. Hermanos, aquí se está diciendo que la copa, que simboliza ser el contenedor de la sangre de Cristo, la que limpia y quita todos nuestros pecados, y que también es símbolo de su muerte, es la garante, es la prueba de que ese pacto se efectuó como si fuese una herencia. Que en el momento que Jesús derramó esa sangre preciosa y murió, todos los involucrados en ese plan de salvación, que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, tendrán efectiva la consecución de ese pecado cuando demuestren el acto de tener fe en eso. La copa es el nuevo pacto. La copa es el Nuevo Testamento en su sangre. Hermanos, si no es por la muerte de Cristo, no hay garantía. Si no hay por la muerte de Cristo, si no es por la muerte de Cristo, no se puede disfrutar de esa herencia eterna que tenemos nosotros. Bueno, y herencia que parece que en muchas ocasiones se nos olvida lo valiosa que es, porque vivimos una vida como que si no nos interesara la herencia de Cristo y que nos vale poco.
Muchas veces nuestro comportamiento es así, hermano, y hay que aceptar eso. Hay que ser honestos con uno mismo y con Dios. Y por último, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Ajá, capítulo 11, 11 gramos. Ajá. Capítulo 11, versículo 25. Voy a leer en la Reina Valera Gómez que tengo aquí en pantalla y luego en la Reina Valera del 60. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bueno, el apóstol Pablo haciendo referencia a las palabras de Cristo en el momento de la última cena. Y aquí en la versión Reina Valera del 60 dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las cosas. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 11:25. Tenemos la palabra pacto o tenemos la palabra testamento. Al fin y al cabo es la misma, es diateque, que es la celebración de un pacto, promesa en un acuerdo solemne. Mis estimados hermanos, ¿cómo el Señor ha propuesto que el pacto de gracia se dé? El pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre o con la forma de un testamento. ¿Con referencia a qué? A la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como el testador y a la herencia eterna que Él tiene con todas las cosas que a esta pertenecen y están ligadas en ese pacto. La salvación que nosotros tenemos, mis hermanos, que por gracia la hemos obtenido, en la que solamente necesitamos tener fe. El Señor la llevó a cabo de una forma real cuando cargó esa cruz pesada, fue objeto de latigazos y al final dijo, expirando, consumado es. Consumado es. El plan de Dios se hace efectivo. Usted y yo podemos creer. Cualquiera que crea producto de la predicación del Evangelio puede creer y puede tener también esta bendita herencia. Hermanos, vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, pidiéndole a Dios que nos dé un comportamiento consono al entendimiento correcto que debemos tener de esto. Hermano, yo